mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cuáles son esos zapatos que no nos pueden faltar en nuestro closet, esos zapatos que nos van a sacar de apuros, esos zapatos esenciales que combinan con absolutamente todos esos zapatos que les vamos a dar muchísimo pero muchísimo uso. Personalmente, estos zapatos que les voy a mostrar el día de hoy son los que yo más uso y en su gran mayoría los tengo desde hace varios años y todavía los sigo usando. Así que así de esenciales son estos zapatos en mi closet. Entonces, si ustedes quieren empezar su closet o simplemente quieren saber cuáles son esos zapatos que no nos pueden faltar en nuestro closet, quédense a ver este video. Los primeros zapatos que les voy a mostrar son estos zapatos que llevan sacándome de apuros ya hace varios años. Como pueden ver, estos zapatos son súper simples, elegantes, son en color nude o en color piel. Y me gustan muchísimo estos zapatos, no solo porque los puedo combinar con cualquier cosa, sino porque también, a pesar de que tienen un taconcito bastante delgado, son cómodos. No les voy a decir que yo puedo correr en esos zapatos porque les estaría mintiendo, como que me saquen una carrera y yo empiezo a correr con los zapatos. No, para nada. Pero sí son esos zapatos que yo los aguanto en una fiesta o si voy a cenar, que no me molestan tanto, pues les podríamos decir. Y la verdad que esos zapatos a mí sí me han sacado de apuros. Ustedes no se imaginan cómo es que me han ayudado. Y lo que me gusta es que se ven súper elegantes y son los zapatos que nos van a sacar de apuros en esos momentos que en realidad lo necesitamos, porque como son elegantes, son así como para ocasiones especiales, y en esas ocasiones especiales es donde más necesitamos que un par de zapatos nos saque de apuros. No es como que vamos a ir al parque, vamos a ir de paseo y necesitamos unos Converse, no, nada de eso, sino que en ese momento cuando en realidad los necesitamos. Y lo que me gusta también es que estos zapatos los podemos utilizar en cualquier temporada, así que para mí un par de zapatos así de punta, sin mucho detalle, en color nude, no nos puede faltar. Estas sandalias no hace mucho tiempo que las compré, pero créanme que desde que las compré, wow, les he dado un uso exagerado. Una, porque obviamente, como pueden ver, son en color negro y son bastante sencillas. Y también, lo más importante es que el tacón es grueso y son súper cómodas. Ay, yo me la pasé demasiado tiempo buscando un par de estas sandalias y cuando yo las encontré, yo, o sea, no lo pensé, pues yo nada más las agarré, me las medí, me quedaron y dije, me las llevo, o sea, sin pensarlo dos veces, porque es que son tan esenciales estas sandalias y me encantan porque también son súper cómodas y como pueden ver traen estas correitas y traen tres, así que se sienten súper seguras porque no son así como que solo con una correita. A mí personalmente esas sandalias que solo tienen una correita me dan como miedito de que se vaya a destrabar la correita y quedarme descalza en medio de la fiesta o de la reunión, así que con tres correitas a mí me hacen sentir más segura. Y como les digo, este tacón, o sea, eso no se discute, esto es súper cómodo y también son extremadamente fáciles de combinar, así que como les digo, no las tengo hace mucho tiempo, pero desde que las compré, wow, no las he dejado de usar. Yo sé que no todos ustedes viven en lugares en donde hace frío, así que por eso les quiero compartir este par de sandalias que en lo personal les doy muchísimo, pero muchísimo uso durante la primavera y también el verano. Yo sé que también no es un color así como que negro, nude, no es un color neutro, pero para mí sí lo son, no sé por qué. O sea, es un color verde oscuro. Estas sandalias y otras que tengo que son en un verde olivo, wow, ustedes no se imaginan cómo es que yo les doy uso, como les digo, durante la primavera y también para el verano, porque obviamente son sandalias y también los colores como que gritan más que todo primavera y también verano. Así que estas sandalias se han convertido en un esencial para mí. Es más, las tengo todas sucias y todas usadas porque es que les he dado bastante uso. Y lo que me gusta también es que, como pueden ver, el tacón es grueso, por lo tanto son sandalias súper cómodas. Y a pesar, otra cosita también que me gusta de estas sandalias, especialmente de este estilo de sandalia, es que solo traen una correíta, pero esta correíta es bastante gruesa y el zapato se siente súper seguro. Así que
con la combinación del tacón grueso y de la correita gruesa, son como que las sandalias perfectas. Pero como les digo, no son un color así súper fácil de combinar, que lo vamos a combinar con cualquier cosa. Pero en lo personal yo siempre encuentro cómo combinarlas. Este color de zapatos es bastante esencial para las personas que siempre están saliendo de fiesta o a eventos importantes, porque el oro rosado es más que todo para usarlo de noche. Y déjenme decirles que yo, cada vez que tengo una fiesta o un evento, estas son las sandalias que yo siempre veo. Y también lo que me gusta muchísimo de estas sandalias es que, como pueden ver, también el tacón está delgadito, pero son cómodas, porque como pueden ver aquí abajito traen un poquito de plataforma, así que son súper cómodas. Yo ya me las he puesto para eventos en los que voy a estar parada por mucho tiempo y yo los he aguantado sin ningún problema. Obviamente yo nada más les estoy mostrando como los colores y los estilos que yo tengo, pero no precisamente tiene que ser en este estilo, ¿verdad? Sino que cualquier zapato alto con este color nos va a sacar de apuros. Así que yo se los recomiendo muchísimo. Yo sé que no es un color así como que muy común, pero como les digo, si ustedes no salen de fiestas o no andan en eventos, pues si los compran no creo que se los pongan tan seguido. Pero como les digo, si a ustedes les encanta andar en la parranda o siempre andan en eventos, tienen que tener uno de estos zapatos. Este color se pone bastante de moda durante esta temporada de otoño y invierno, y déjenme decirles que yo le doy bastante uso a estos booties o botines. Bueno, es que en realidad yo no sé qué es lo que son, porque miren, vienen abiertos de aquí y también abiertos de enfrente. Pero se me hace que es un color súper fácil de combinar y obviamente queda perfecto para la temporada. Así que son esos zapatos obviamente que solo los vamos a utilizar en una temporada, porque para el verano, para la primavera, esos zapatos nada que ver. Pero cuando ya estamos en esa temporada yo les doy bastante uso. Y creo que estos zapatos los tengo hace no sé si 1 año o 2 años. Pero como que cada año durante esa temporada les doy bastante uso, así que eso es lo que me gusta. Y como pueden ver también el tacón es grande, eso sí, no es tan pequeñito, pero es grueso, lo que significa que son bastante cómodos. Así que también me sacan de muchos apuros, y creo que si ustedes viven en lugares en donde se da la temporada del otoño y el invierno, un par de zapatos en este color no les puede faltar. Estas botas yo no recuerdo si las compré hace 1 año o hace 2 años, pero la cosa es que yo les he dado un uso increíble. Y si ustedes me siguen en Instagram y me ven con unas botas así altas arriba de la rodilla en color negro, son estas botas, porque es que son las que siempre me pongo. Una, porque como pueden ver traen un tacón, pero es bastante grueso, lo que significa que son extremadamente cómodas, son calientitas, me encanta cómo se ven, el material es buenísimo. Ahora, lo que no me gusta de esas botas es que son abiertas de la parte de atrás, así que lo que yo hago es que me las pongo con unos calcetines negros que son también arriba de la rodilla, y eso como que le da un toquecito más bonito, porque así por sí solas o con calcetines bajitos no me gusta para nada cómo se ven. Así que de esa manera es como les he sacado el jugo a estas botas. Es más, aquí la plantilla hasta ya se está arruinando, ya se está poniendo toda fea, porque sí, wow, no se imaginan cómo es que sirve un par de estas botas. Y hablando de comodidad, mis Converse, ay, Dios mío santo, yo estos zapatos los tengo, no sé, que creo que unos 4 o 5 años, y Dios mío, es que, bueno, ahorita me están todos chucos, todos sucios, me van a disculpar, pero es que me los pongo y me los pongo y me los pongo. Es como que se me ensucian, los lavo, se me vuelven a ensuciar, y sí tengo que estarlos lavando bastante seguido porque me los pongo muchísimo, excepto ahorita que está haciendo un friazo terrible afuera, pues esto no es suficiente. Pero wow, para lo que a mí más me sirven esos zapatos es para viajar, porque es que no se imaginan cuánto es que yo los uso cuando yo viajo. Me encantan, me encantan. Así que, como les digo, ya tengo varios años con ellos y no los dejo de usar. Y otra cosa que les voy a decir es que estos Converse sí duran.
wow, estos zapatos uno los usa y los usa y los usa y no se arruinan los desgraciados. O sea que le duran bastante, así que para mí unos Converse blancos son la mejor inversión, especialmente cuando no tenemos el dinero para estarnos comprando tantos zapatos y pues esos no son tan caros. Podríamos decir que no son tan baratos tampoco, pero creo que la cantidad de dinero que pagamos vale la pena porque es que nos van a durar demasiado y les vamos a dar muchísimo uso. Vamos a continuar con la comodidad y el próximo par de zapatos que les tengo que mostrar son unos booties negros. Estos son súper básicos y lo bueno de los booties es que no solo los podemos usar digamos en otoño, sino que también los podemos usar en primavera y también en verano, o sea con unos shorts o con un vestidito. Estos booties se miran bien bonitos y pues obviamente los tenemos que buscar en colores neutros, ¿verdad? Yo los tengo en color negro y me encantan porque también estos son sencillos, nada más como pueden ver traen aquí el zipper, que es un zipper falso, o sea que no se abre y es en color doradito y eso es todo. El tacón es súper lindo, me encanta, es grueso pero no tan grueso, es alto pero no tan alto, así que wow. Estos booties son súper esenciales. Si ustedes son amantes de los zapatos altos, yo pienso que este estilo de zapatos no les pueden faltar en su closet porque obviamente miren ese taconazo que tienen, aunque déjenme decirles que son súper cómodos. Estos son uno de los poquitos zapatos que yo tengo que traen así un taconazo, el tacón bien grande, que son cómodos. Por lo tanto me han sacado de apuros porque son cómodos y también decidí comprarlos en este color que es un color neutro, es un color que es súper fácil de combinar. Aunque déjenme decirles que cuando yo compré estos zapatos estaban en muchos colores, yo los quería en todos los colores porque es que me encanta el estilo. Como pueden ver es un estilo bien bonito y le dan una forma muy bonita al pie, así que eso es lo que me gusta, que son altos, lo hacen sentirse y verse, nos hacen sentirnos y vernos elegantes y aparte de que el zapato se ve bonito, son súper cómodos y también son súper fáciles de combinar. ¿Qué más podemos pedir? Y ya por último les tengo que mostrar el típico par de zapatos negro con punta y con taconcito alto. Aunque les voy a ser 100% honesta, bueno, yo no soy muy fanática de este estilo de zapatos, no sé por qué, pero es que casi no me los pongo, aunque es un estilo de zapato que es bastante básico. Y dos, lo que pasa es que este tacón es matador, o sea, yo me pongo esos zapatos y doy unos 2 que 3 pasitos y yo ya estoy que no aguanto. No sé bueno, sí sé por qué, porque el tacón está bastante alto y bastante delgado, ¿verdad? Pero obviamente si ustedes son unas expertas en esto de caminar con zapatos altos y les encantan, wow, esos zapatos se ven súper lindos, se ven súper elegantes, obviamente también son súper fáciles de combinar, solo que en lo personal, como les digo, yo no los aguanto. Quisiera aguantarlos porque son lindos, por eso yo siempre opto por el primer par de zapatos que les mostré, que son en color piel, son así puntuditos también, son sencillos, solo que la diferencia de estos es que puedo caminar con ellos y con estos no puedo, pero siempre se es recomendado tener un par de esos zapatos, así que yo tengo que conseguirme unos de este mismo estilo. Se murió la batería y yo quedé hablando solita, pero ya casi estaba terminando. Como les estaba diciendo, necesito buscarme un par de estos zapatos que no sean con este taconcito matador. Así que bueno, anda un pelito de ver volando por aquí. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios cuáles son esos zapatos que ustedes siempre están usando, que la sacan de apuros, o déjenme saber si ustedes tienen otro tipo de zapatos diferentes a los que yo les mostré, que les sacan de apuros. Obviamente si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo clic ahí y listo. Y recuerden que ya tenemos canal de vlogs,
Así que si todavía no se han pasado a checar ese canal, el enlace directo va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Y por supuesto que si ustedes son amantes de la moda como yo, que no se les olvide pasar por mis redes sociales, ya que por allá siempre les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas, pero muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Ahorita no tengo espejo enfrente de mí, pero me siento así como que incómoda porque siento que tengo labial en los dientes, ya que no es normal que yo use labial rojo, así que estoy como que traumada. Estoy hablando y haciendo todo lo que tengo que hacer, pero no me puedo sacar de la cabeza que tengo labial en los dientes. Ojalá que no, ojalá que no. No, aquí tengo un espejo, pero pues está muy largo, así que no alcanzo a ver. Pero bueno, ahora sí, ya por último, que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video. Bye.